El campo. Lugar donde con mucho amor y sacrificio las manos de gente noble, valiente, fiel a sus costumbres y arraigados a su terruño, no solo cultivan alimentos, sino también esperanza. El municipio de Trujillo y especialmente esta zona ha sido en la antigüedad fuertemente afectada por la violencia. No solamente por la violencia, sino por temas climáticos también. Nosotros vivimos en una zona que es la zona más alta de Trujillo, donde se producen los cultivos de mora. Ese es el producto bandera de nosotros. A pesar de los momentos tan difíciles que se vivieron en esta zona perteneciente al departamento del Valle del Cauca, para muchos de sus habitantes, rendirse no fue una opción. Este es el caso de la familia de José. ¿Por qué he decidido seguir con esto? Porque la verdad creo, después de ver muchas otras cosas, veo que realmente el campo es una verdadera oportunidad. Porque veo en eso un gran futuro. Pienso que, como ya nos lo han dicho muchas veces, o sea, la ciudad depende enteramente de lo que se produzca en el campo. Entonces realmente el futuro de un país es como concentrarse en el campo y en la producción. Entre los habitantes que decidieron quedarse, algunos se dedican a la producción de mora y decidieron conformar una asociación, de la cual José es el representante legal. Dentro de la organización tenemos 30 familias que son asociadas, pero individualmente hay otros productores. Yo te podría hablar que hay unos 50 familias que en la zona se dedican a la producción de mora. Diferentes entidades públicas del sector agrícola han estado apoyándolos en diferentes proyectos para que puedan conocer y acceder a nuevas técnicas, además que logren consolidarse como empresarios del campo. En este caso, pues, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, la comunidad ha ido adoptando todo este tipo de técnicas. Ha mejorado su producción. Ellos venían de hacer aplicaciones químicas y hemos bajado el impacto debido a que son zonas prácticamente de reserva donde tenemos que cuidar nuestra agua. Ahora vamos a visitar el cultivo de José y su familia para conocer cómo se cultiva la deliciosa mora del municipio de Trujillo. El establecimiento de la mora aquí en el municipio requiere, sobre todo en la parte de abajo climática, suelos con muy buenas materia orgánica, un porcentaje superior al 14%, suelos franco limosos sobre todo, que son los que están en esta zona. En el caso de del tipo de especies que aquí en la zona se dan, pues hay alrededor de unos 24 ecotipos que ya se ha ido clasificando con Corpoica. Entre ellos la que más se cultiva es la mora bogotana, la mora ranchona, la de Castilla y la mora cintuna. En cuanto al requerimiento hídrico, necesita alrededor de unos 2100, 2300 milímetros al año para que permanezca bien. En la zona pues hemos ido empezando a implementar sistemas de riego para mitigar el impacto ambiental cuando hay momentos de mucha sequía. Como es zona alta, estamos a una temperatura alrededor de unos 16, 18 grados de temperatura y una altura aproximada. Aquí donde estamos en el lote de José Ortiz, estamos alrededor de unos 1700 a 1800 metros de altura. Acá tenemos pues el acodo, es el método de propagación de la semilla de mora más apropiado que debemos utilizar.
Lo hacemos en esta zona en acodo aéreo porque tenemos un problema, pues con la idea de evitar problemas fitosanitarios, problemas de propagación de enfermedades. Para la zona un problema muy grave es pues la perla de tierra y también para el cultivo. Entonces por eso utilizamos este método, porque desinfectamos la materia en la que vamos a hacer el acodo y así ya evitamos llevarnos la perla de tierra de acá a otros cultivos. Tallo que esté sano, sin ningún tipo de enfermedades, ojalá aquellos tallos que ya hayan terminado cosecha pero que estén sanos, y se empieza a hacer el acodo. En este caso, por lo menos en esta rama, retiraríamos la parte de estas hojitas. Todas estas hojitas las vamos retirando poco a poco. Lo podemos hacer con una navaja o con la uña si se quiere, tratando de conservar la parte final, el ápice de la planta. ¿Listo? Vamos a ir haciéndolo así. Luego, en un vasito como estos, preferiblemente que sea un vaso oscuro con tierra normal que esté esterilizada previamente, pues hacemos un huequito dentro del vasito lo más profundo posible. ¿Listo? Procedemos a meter nuestra planta. Así dejamos nuestro acodo durante 45 días. Hay que estar permanentemente revisándolos para humedecerlos. Hay momentos de mucho brillo solar y se recalienta el vaso, entonces habría que estar humedeciéndolo poco a poco. En algunas ocasiones, para evitar el daño de la raíz, podríamos colocar una bolsita de papel para que aísle el calor del sol que entre directamente hacia la raíz. Allí en esta posición dura 45 días, momento en el cual más o menos a una cuarta podemos retirarlo y llevarlo al sitio definitivo. Aquí tenemos un acodo que ya tiene 45 días de haber sido pues plantado, entonces debemos medir aproximadamente pues una cuarta desde la base hasta el tallo, pues debe medir una cuarta. Entonces lo podemos cortar más o menos a este largo. Y ya entonces esta sería la planta que nos serviría pues para propagar nuestro nuevo cultivo. Cuando tenemos colinos con problemas sanitarios de este tipo, podemos ver la raicita ya quemada, como con una pudrición leve. Son plántulas que se van a demorar mucho más para recuperarse. En este caso puede tener algunos problemas de hongos, como es el caso por ejemplo de Fusarium, de Phytophthora, que son hongos naturales del suelo y que pueden afectar nuestras raíces. Cuando vamos a hacer la siembra tenemos que verificar que nuestro acodo tenga las raíces completamente blancas, que no hayan sido molestadas ya sea por el impacto del sol o con rupturas de la raíz. Para el trasplante definitivo a campo se debe hacer un hoyo de 45 centímetros de profundidad por 40 centímetros de ancho. Vamos a aplicar 1 kilogramo de materia orgánica, compostaje, y le vamos a poner 250 gramos de micorrizas. Esto con el propósito pues de favorecer el desarrollo radicular del acodo. Luego debemos mezclarlo con la tierra que hemos obtenido del hoyo. Y luego ahora sí procedemos a la siembra. Debemos apretar bastante bien la tierra alrededor para que no queden como esas bolsas de aire que se puedan crear, porque puede afectar la raíz, la puede podrir.
le podemos espejar un poco acá. Es lo que se conoce como el plateo del cultivo. Ese sería el proceso de siembra pues para el cultivo de mora, que es como el más apropiado. Ya sí debemos estar pendientes como de si hay un periodo de sequía, pues agregarle el agua que necesita el cultivo. En cuanto al mantenimiento del cultivo, las podas son una de las labores más importantes. Estas son indispensables para el desarrollo de las plantas. Existen diferentes tipos como poda de formación y sanitaria. Nos vamos a concentrar en la poda de formación. Esta se debe realizar cuando el cultivo tiene un desarrollo aproximado de 3 meses, cuando podemos evidenciar pues tallos emergentes. Entonces procedemos a retirar el tallo del cual venía pues pegado como el acodo. ¿Cuál es la importancia de este corte? Es permitir de que todos los nutrientes se concentren en el tallo que se va a desarrollar y así no pues gastar nutrientes en un tallo que no va a producir nada. Entonces procedemos a cortarlo y va a hacerse a ras de suelo. Eliminamos esta parte y ya este es el tallo que nos queda, que se va a desarrollar pues con todos los nutrientes concentrados hacia él. Con el fin de prevenir la aparición de hongos o bacterias en la zona del corte, es de gran importancia la aplicación de cicatrizante. Otra de las labores muy importantes e indispensables en el cultivo de mora si queremos tener un buen rendimiento es la fertilización. Esta se debe empezar desde una etapa muy temprano, aproximadamente desde los 3 meses en adelante. A esta etapa le podemos aplicar unos de 50 y 60 gramos de fertilizante pues a la planta. Vamos a utilizar en este caso potasio y fósforo, que es lo que necesita la planta en estos momentos para desarrollarse. Entonces lo aplicamos alrededor de la planta y lo ideal es cubrirlo, porque si se presentan problemas de mucha lluvia o muchas periodo prolongado de sol, se va a perder pues parte del fertilizante que aplicamos. Entonces lo ideal es poderlo cubrir. Lo ideal es que lo realicemos cada mes. Cada mes podemos ir incrementando la dosis. Cuando la planta ya llega a una etapa de producción, ella tiene un requerimiento pues mucho mayor. Tenemos que aplicar 100 gramos por cada planta cuando ya empieza el proceso de producción, aproximadamente a los 8 meses. Pero desde los 3 hasta los 8 se puede ir subiendo esta dosis de 50, 60, 70 gramos por cada planta, hasta llegar a los 100 gramos por planta. Cada mes se debe hacer esta fertilización. A continuación, Jorge, hermano de José, nos enseñará el plateo y otros tipos de poda que se le deben realizar a la planta de mora. Hacerla limpia hay que recoger la manguera. Después se pierde la parte donde tiene pared. Vamos a realizarle el plateo manual. A esta planta. El plateo se realiza de forma manual. Se hace para evitar enfermedades y para hacer la fertilización también. O sea, se hace para controlar plagas y enfermedades y hacer la fertilización. Y para permitir la aireación en la planta. Debemos sacudir bien la maleza y dejársela ahí mismo para prevenir que se reseque el plateo.
vamos a hacer la poda de mantenimiento y fitosanitaria en el cultivo. Se le realiza esta poda al cultivo para permitirle que la energía le fluyan mejor a los tallos que la necesitan, no a los que ya producieron y todo, entonces por eso se le quitan los tallos que ya han producido. Y esta poda fitosanitaria se le realiza para que no enfermen a las ramas nuevas, a los tallos que están sanos. Es de resaltar también que en el cultivo de mora realizar y fabricar un sistema de riego es muy importante para la nutrición del cultivo. En mora normalmente se establecen sistemas de riego por goteo que son mucho más efectivos, son mucho más, digámoslo así, como más, la planta absorbe mejor los nutrientes, sobre todo aquellos sistemas de riego de goteo autocompensado. Son muy buenos para el cultivo de la mora. Se le hace un poco de aclareo, quitarle hoja bajita para que le entre más luz. Las ramas que vemos en el suelo de la poda se dejan en la calle para que vuelvan pues materia orgánica y sirvan de abono. Se dejan acá, se hace en la calle, se retira de la mata. Respecto al sistema de tutorado, pues existen varias técnicas, pero nos vamos a concentrar en el sistema que implementamos aquí en el lote. Es un sistema de tutorado en emparrado. Este consiste en instalar tutores cada 2 plantas y entonces se tienden cuerdas en sentido horizontal y vertical, cubriendo pues todos los tutores. Los beneficios de este sistema de tutorado es que nos podemos ser mucho más responsables en cuanto al medio ambiente, porque no necesitamos pues talar muchísimos árboles debido a que economizamos muchos tutores. De pronto sí es un poco más el gasto de alambre, pero en cuanto a la responsabilidad ambiental que debemos tener dentro del cultivo, es muchísimo más eficiente este sistema. Además brinda una durabilidad mucho mayor a otros sistemas porque este sistema puede durar unos 3-4 años. En cuanto a las plagas que afectan el cultivo de mora en la zona de Trujillo, la más relevante es la perla de tierra, que representa un problema bastante grave, ya que afecta la raíz de la planta. Siguen el picudo y el barrenador de tallo. Referente a los hongos se encuentran la botritis, el mildeo polvoso y la peronóspora. El manejo que se le está dando es de tipo biológico. Se está utilizando hongos entomopatógenos como Boveria bassiana, Metarrhizium, Phyllomices, Lecanicinium aplicados al suelo. Normalmente se hace porque ellos colonizan nuestro suelo, permanecen en él y las aplicaciones químicas se reducen en un 100%. En el caso de los hongos se monitorea el cultivo y se hacen algunas aplicaciones químicas, pero focalizadas en las plantas. Normalmente la enfermedad, en el caso de botritis, es por la falta de hacer la cosecha a tiempo. Y en el caso de peronóspora y en el caso de mildeo polvoso, se da debido al cambio brusco de temperatura y del clima. Entonces hemos observado aquí en nuestros cultivos que en esos momentos empieza el aumento del hongo y entonces empezamos a hacer controles. Para el proceso de la cosecha de la mora hay aspectos que debemos tener muy en cuenta. Inicialmente es el
el tema de sanidad, de limpieza en cuanto al recipiente que vamos a tener para recoger el producto, como utilización de guantes. Eso es importante, ¿por qué? Porque como la mora es un producto de consumo directo, entonces tenemos que cuidar muchísimo la limpieza que le damos al producto. Luego ya a la hora de elegir qué frutos vamos a cosechar, tenemos que tener muy en cuenta pues el grado de maduración que tenemos, que sea un color homogéneo, que esté completamente madura toda la fruta. Entonces cosecharíamos todos los que tengan, como les decía, un color pues muy parejo, muy homogéneo toda la fruta. Debemos torcer el fruto hacia un lado, de modo que reventemos el pedúnculo pues de la base de la mora y ya lo retiramos. De que recolectamos toda la mora aquí de los productos, la llevamos a unas canastillas que tienen 15 kilos cada una, entonces de ese modo es que la llevamos ya pues a la fábrica en canastillas de 15 kilogramos. Tenemos que tener muy en cuenta que la mora es un producto que necesita un lugar muy seco. Terminamos el recorrido por el cultivo de José y su familia. Ellos se han convertido en un ejemplo de lucha, perseverancia y superación para los habitantes de la zona.